Bueno, eh, a continuación, a continuación vamos a tener la conferencia Inferencia estadística para cadenas de Markov progresivas con dos estados absorbentes, a cargo de Rubén Alejandro Cool Padilla de la Universidad Autónoma de Yucatán. Muy bien, pues adelante, por favor, Rubén Alejandro. Más o menos cuando, bueno, faltan todavía algunos segundos, según mi computadora. Bueno, ahora sí ya son las 14:30. Entonces, cuando falten aproximadamente 5 minutos, pues ya terminamos con la charla para dar inicio a las preguntas que hubiere. Bueno, Sí. adelante, Rubén Alejandro, por favor. Sí me permite compartir porque me pide que le pida autorización, Rubén Alejandro, entonces déjame ver acá. por favor. A ver, déjame ver. Aquí te voy a buscar, a ver en dónde estás. Henry, Iván, Jaime. Ah, caray, no, a ver. Ah, bueno, ya estás, Rubén, ya tienes. A Ya me ver, apareció, muchas gracias. sí, adelante, por favor. Voy. Solo confirmen si lo ve, si ve la presentación. ¿Lo están viendo? Ya está, adelante, Ok. adelante, Rubén Alejandro. Ya está. Pues muy buenas tardes. Yo soy Rubén Alejandro Colpadía. A continuación les voy a presentar esta charla que lleva como nombre Inferencia Estadística para cadenas de Markov progresivas con dos estados absorbentes. La idea de presentar esto es puesto que estamos realizando un artículo, está en proceso y parte surge de la tesis que realicé en la maestría en colaboración con el doctor Henry Pantí y el doctor José Luis Batún. Eh, Somos de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Yucatán. La charla va a estar dividida en 4 partes. Vamos a presentar primero teoría relacionada a cadenas de Markov. ¿Qué es una cadena de Markov? ¿Cuáles son los parámetros de una cadena de Markov? Las probabilidades de transición en m pasos. ¿Cómo clasificar los estados de una cadena de Markov? Tiempo medio de salida y tiempo de medio de permanencia. Posteriormente presentamos teoría relacionada sobre cadenas de Markov progresivas, como es la matriz de transición, la matriz fundamental, y determinar elementos como el tiempo medio de absorción, probabilidades de absorción y tiempo medio de permanencia, para que posteriormente podamos hacer el análisis estadístico aplicado en una situación en la cual se estudian trayectorias académicas utilizando el modelo de cadenas de Markov. Presentamos la estimación de la matriz de transición para estas cadenas de Markov y elementos como la probabilidad de egresar, la probabilidad de causar baja, determinar el periodo escolar en el que es más probable que un estudiante cause baja o egrese, entre otros elementos. Entonces iniciamos con los preliminares. Primero se define que es un proceso estocástico. Entonces tenemos un conjunto de variables aleatorias indexadas por este conjunto T conformado por estos elementos. Los valores que toman esas variables aleatorias xt conforman a nuestro espacio de estados llamado S. Y precisamente entonces una cadena de Markov es un proceso estocástico en tiempo discreto y que adicionalmente satisface la propiedad de Markov. La propiedad de Markov está escrita en esta línea, que en esencia la propiedad de Markov nos dice lo siguiente: ¿cuál es la probabilidad de que en el tiempo futuro la cadena se encuentre en el estado J, dado que en el presente se encuentra en el estado I y toda esta historia pasada? Entonces esta probabilidad únicamente depende del estado en el tiempo presente en el que se encuentra la cadena. Se conoce que este tipo de proceso tiene una pérdida de memoria, no depende la probabilidad de toda la historia pasada, ¿no? Entonces, esa es la propiedad de Markov. Y si tenemos dos estados I y J, la probabilidad de transición en un paso, de transitar del estado I en el tiempo n al estado J en el tiempo n más 1, está dado por esta expresión, ¿no? Esa es una probabilidad condicional. Y cuando estas probabilidades no dependen del tiempo, es decir, son invariantes independiente de cuál sea el tiempo en el cual se hizo la transición, se dice que la cadena de Markov es homogénea en el tiempo o estacionaria.
y vamos a denotar esas probabilidades de transición como P y J. Ahora bien, de ahora en adelante vamos a estar trabajando con las cadenas de Markov homogéneas, y digamos que las bondades que tienen ese tipo de cadenas es que nos van a permitir simplificar algunos cálculos más adelante, ¿no? Y toda la teoría gira en torno, en la mayoría, con ese tipo de cadenas homogéneas. Entonces, si tenemos una cadena de Markov homogénea, cuyo espacio de estados es este, las probabilidades de transición las podemos organizar en esta matriz, a la cual se llama matriz de probabilidades de transición. Y en esencia, esta matriz es la que guarda los parámetros de nuestra cadena de Markov. Entonces aquí tenemos las probabilidades de transición, es una matriz estocástica, la suma de las filas es igual a 1 y los valores al ser probabilidades se encuentran entre 0 y 1. Un hecho importante es que el comportamiento probabilístico de esta cadena de Markov está completamente definido por la matriz de transición y la distribución inicial. La distribución inicial es la distribución de la variable aleatoria x0. Entonces, teniendo esto, la distribución inicial y la matriz de probabilidades de transición, podemos calcular la probabilidad como esta que tenemos aquí, que es la probabilidad de haber observado una cierta trayectoria. Y lo interesante de esta propiedad es que se simplifica en términos de la probabilidad inicial y las probabilidades de transición. Y su utilidad es muy fuerte porque es la que nos va a permitir plantear la función de verosimilitud para este modelo y posteriormente, pues, calcular los estimadores de máxima verosimilitud, ¿no? Entonces, de aquí pasamos a esa definición que son las probabilidades en m pasos. Tenemos un tiempo m mayor o igual a 0 y definimos las probabilidades de transición en m pasos con esa forma, ¿no? Esta es la notación y nos indica la probabilidad de transitar del estado I al estado J en m unidades de tiempo. Entonces, si nos fijamos acá, acá tiene el tiempo n y acá es tiempo n más 1, que de igual forma se resume a esa probabilidad, puesto que estamos trabajando con una cadena homogénea y es equivalente a partir del 0 al estado m. Y otro hecho importante es que estas probabilidades de transición en m pasos satisfacen la ecuación de Chapman-Kolmogorov. Y en realidad estas ecuaciones de Chapman-Kolmogorov nos van a permitir posteriormente en la aplicación simplificar algunos cálculos para poder determinar unos valores que nos van a ser de utilidad. Entonces, por eso presento esta ecuación que parece un poco inocente, pero nos va a ser de gran utilidad posteriormente para el análisis estadístico. Es muy importante clasificar los estados de una cadena de Markov, puesto que eso nos va a permitir darle ciertas características a las cadenas, en este caso a una cadena de Markov progresiva con estados absorbentes. Entonces, se define un estado transitorio I como esta probabilidad condicional, que es la probabilidad de que la cadena, partiendo del estado I, regrese a este mismo estado I en algún tiempo n mayor o igual a 1. Si esta probabilidad es menor a 1, se dice que el estado es transitorio. De ser igual, se le llama estados recurrentes. Y un estado I es absorbente si la probabilidad de transitar del estado I al estado I es igual a 1, decimos que el estado es absorbente. Es decir, que toda vez que la cadena de Markov visita el estado I, se mantiene en ese estado durante los tiempos posteriores. Otro elemento importante es el tiempo de salida y lo definimos como esta variable t sub i, como el ínfimo de los tiempos, de tal forma que xn es igual a i. Entonces, si la cadena de Markov está en el estado I, entonces este TI es la primera vez que la cadena de Markov deja el estado I. Entonces, por eso decimos que esta variable es el tiempo de salida. Y definimos el tiempo de permanencia como SI, donde SI es TI menos 1. Esta variable aleatoria tiene, más que nada, es una variable geométrica. Entonces, ya podemos calcular el tiempo esperado. Y está dado de esta forma, donde estos elementos los podemos obtener a través de los elementos de la diagonal principal de la matriz de transición de la cadena de Markov. Ahora bien, definimos una cadena de Markov progresiva a través de su matriz
de transición. Entonces, una cadena de Markov con espacio de estados S es progresiva si su matriz de probabilidades de transición es triangular superior. Más adelante les voy a mostrar el ejemplo de la aplicación. Y para una cadena de Markov progresiva es muy importante tener en cuenta que las transiciones únicamente son posibles hacia adelante. Entonces, así de igual forma, intuitivamente, a través de algún contexto, podemos ver que se describe una cadena de Markov progresiva. Igual el nombre nos da mucha idea de pues, que tiene una progresividad. Y además, como el espacio de estados es finito, se sigue que pues, en la cadena de Markov la probabilidad de transición del último estado, en este caso PSS, es igual a 1, porque la cadena, toda vez que llega en ese estado, digamos, final, pues ya no se puede mover para otros estados. Y nos vamos a enfocar principalmente en una cadena de Markov progresiva, como lo acabamos de ver, solo que ahora le vamos a ajustar a que tengamos S-R estados absorbentes. Entonces tenemos R estados transitorios y S-R estados absorbentes, y la matriz de probabilidades de transición va a tener esta forma. Entonces del 1 hasta R son transitorios y de R más 1 hasta S son absorbentes. Y como podemos ver en esta parte de la matriz, tenemos en la diagonal principal unos, puesto que son los estados absorbentes. Y tenemos ceros en la diagonal de abajo, debajo de la diagonal, puesto que ya sabemos que la cadena de Markov es progresiva. Ahora bien, si tenemos la matriz de transición, la podemos visualizar de la siguiente forma. A través de submatrices Q, R, O e I, donde O es una matriz nula de dimensión S-R por R, y es una matriz identidad de dimensión S-R por S-R, que es lo que les mostré aquí. Tenemos aquí puros ceros, y aquí tenemos una matriz identidad. Y las submatrices Q y R están dadas de esta forma. Y estas son con las matrices que vamos a estar trabajando para calcular los elementos como el tiempo medio de absorción y las probabilidades de absorción, que de alguna forma, la matriz fundamental, que es esta, nos los va a proporcionar. La matriz fundamental es muy importante y está dado a través como la inversa de la diferencia de U menos, perdón, de I, la matriz de identidad I menos Q, que son las que presentamos aquí. Y es conocida como la matriz fundamental, y los elementos nos van a permitir obtener el número promedio de visitas a un estado antes de que sea absorbida la cadena, ¿no? Entonces, para ser precisos, empezando desde el estado I, es el número promedio de visitas al estado J antes de que la cadena de Markov sea absorbida. Ahora presentamos este teorema, que digamos es un poquito abriendo paréntesis, que nos va a ser de gran utilidad en la aplicación, ¿no? Entonces tenemos una cadena de Markov progresiva con estados absorbentes. Entonces la probabilidad de que la cadena de Markov, iniciando en el estado transitorio I, sea absorbida en el estado absorbente K en el instante de tiempo N, está dada por esta expresión. Entonces, si nos fijamos acá, son probabilidades en N pasos, del estado I al estado K, menos la probabilidad de N menos 1 pasos, que esto nos proporciona esto en la matriz potencia, que pues no hablé de ello, pero se puede obtener a través de la distribución inicial y la matriz de probabilidades de transición. Y ahora bien, vamos a presentar los elementos que nos van a ser de utilidad para el análisis estadístico. Primero, el tiempo medio de absorción. El tiempo medio de absorción cuando la cadena se encuentra en el estado I está dado por esta suma de las M y J, que estas M y J las podemos hallar en la matriz fundamental, y en esencia es sumar las filas de la matriz fundamental para determinar el tiempo medio de absorción. Y con base en esta referencia podemos encontrar el intervalo de confianza con un nivel de confianza de 1 menos alfa, y está dado a través de esta expresión, donde este valor de M representa el número de observaciones que se tiene, el tamaño de la muestra. Y aquí tenemos sumas de operaciones matriciales, donde BJ es un vector dado de esta forma.
Entonces, si nos fijamos aquí, el vector BJ está dado a través de estos valores M y J, los cuales los podemos encontrar en la matriz fundamental, y fijamos el subíndice I, y vamos a variar los valores de U de 1 hasta R, que son los estados transitorios, y de igual forma estos valores los podemos encontrar en la matriz fundamental. Entonces, necesitamos la matriz fundamental para calcular estos vectores BJ, y la matriz sigma J está dada a través de esta expresión, la cual es una matriz simétrica, y estos lo podemos calcular a través de los parámetros de nuestra cadena de Markov. Entonces vamos a hacer las operaciones matriciales, y por cada J vamos a ir variando de 1 hasta R, ¿no? Entonces aquí cabe recalcar que la matriz sigma es positiva, entonces todo lo que vamos a estar sumando acá son valores positivos o mayores o iguales a 0, ¿no? Ahora, otro elemento que nos va a ser de gran utilidad son las probabilidades de absorción, y la probabilidad de que la cadena de Markov sea absorbida en el estado K cuando se encuentra en el estado I está dado por esta expresión. Es esta multiplicación de vectores donde EI es un vector que tiene una componente con un 1 en la componente I, y este vector OK está dado a través de la matriz fundamental multiplicado por la columna de la submatriz R que presenté al inicio. Y los intervalos de confianza con un nivel de confianza de 1 menos alfa está dado de esta forma. Y de igual manera, la M va a representar el tamaño de la muestra, y estas operaciones matriciales las podemos calcular a través de esta expresión, donde tenemos que el vector AJ está dado de esta forma, donde de igual forma las M y J gorrito las podemos estimar a través de la matriz fundamental, y aquí tenemos estas OJK que las podemos estimar a través de este producto de vectores. Y de igual forma, la matriz sigma es positiva, por lo tanto lo que vamos a estar sumando aquí son valores positivos. Entonces aquí ya podemos presentar intervalos de confianza para las probabilidades de absorción. Y por último tenemos el intervalo de confianza para el tiempo medio de permanencia, el cual está dado de esta forma, y aquí esto los vamos a obtener de la diagonal principal de nuestra matriz de transición. Y ahora vamos a, ya que ya se presentó toda la teoría que nos va a ser de gran utilidad, presentamos el análisis estadístico. Como bien les mencioné al inicio, nosotros estamos estudiando la trayectoria académica de un conjunto de estudiantes de una licenciatura de la Universidad Autónoma de Yucatán. En esto proponemos un modelo de cadenas de Markov para darle seguimiento y poder describir la trayectoria académica, donde en nuestra cadena el tiempo va a representar el periodo en el que se encuentra el estudiante que está cursando. De igual forma, el espacio de estados está conformado por 10 estados, donde nuestros estados transitorios del 1 al 8 van a representar los semestres con los que cuenta la carrera. El estado 9 va a representar el egreso, y el estado 10 va a representar la baja, que van a ser 2 estados absorbentes. ¿Por qué son absorbentes? Porque toda vez que un estudiante causa baja del programa de estudios, ya no puede reincorporarse al programa. Y de igual forma, toda vez que un estudiante egresa del plan de estudios, ya no puede volver a incorporarse. Entonces, de igual forma, podemos observar que toda vez que un estudiante va avanzando en su trayectoria académica, no puede regresar, no tiene sentido que regrese a los semestres iniciales. Por ende, nuestra cadena de Markov es progresiva. Adicionalmente, el seguimiento que se le está dando a la trayectoria académica de los estudiantes es con base en los créditos que va acumulando a lo largo de su trayectoria, por lo que el transitar de un semestre a otro no va a depender de todo su historial académica, sino de únicamente en el semestre en el que se encuentra el estudiante. Por ende, podemos proponer un modelo de cadenas de Markov progresivo con 2 estados absorbentes. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de las trayectorias de 3 estudiantes, donde podemos visualizar que un estudiante que se encontraba en el periodo escolar 4, en el semestre 4, en el siguiente periodo escolar, en el siguiente tiempo, lamentablemente causó baja y se mantiene en ese estado
a lo largo del tiempo de observación de la ventana de tiempo que tenemos, ¿no? Y de igual forma un estudiante que, por ejemplo, en la trayectoria de color azul, pues egresó y se mantiene ahí. Ahora bien, pasamos a los elementos que nos van a permitir hacer el análisis estadístico de este fenómeno que estamos modelando. La matriz de probabilidades de transición estimada está dada a través de esta matriz que presento a continuación. Es una matriz cuadrada y si nos fijamos la suma de las filas nos va a dar igual a 1. ¿Cómo podemos interpretar los valores? Por ejemplo, este punto 54 lo podemos interpretar como la probabilidad de transitar al segundo semestre cuando el estudiante está cursando el primer semestre, ¿no? Entonces tiene una probabilidad un poco mayor a la mitad, a 0.5. Y los valores de la diagonal principal es muy importante interpretarlos como la probabilidad de que el estudiante no acumula los créditos suficientes para avanzar en su trayectoria académica. Como por ejemplo, este valor de 2.18 representa la probabilidad de que un estudiante recurse el sexto semestre. Y aquí es muy importante mencionar que de los 8 semestres con los que cuenta la carrera, en el semestre 8 los estudiantes están teniendo dificultad para avanzar en su trayectoria académica, puesto que es la probabilidad un poquito más alta comparado con los 7 semestres restantes, que es de 0.656, y esto se va a ver reflejado en los demás elementos que tenemos a continuación. De igual forma, aquí tenemos estos valores 1, puesto que habíamos comentado que el estado 9 y el estado 10 son estados absorbentes. De igual forma, podemos explotar esta matriz de transición a través de las probabilidades de causar baja, ¿no? Entonces, voy a pasar a la siguiente parte, que es la matriz fundamental. Aquí quiero recalcar que, pues, en la matriz fundamental se sigue guardando este comportamiento progresivo de nuestra cadena de Markov y por ende tenemos ceros debajo de la diagonal. Con esta matriz fundamental y con nuestra matriz de transición, y aquí nada más cabe recalcar que nuestra distribución inicial, todos los estudiantes inician en el primer semestre, entonces ya la tenemos y ya podemos ver el comportamiento probabilístico. Lo primero que mostramos es el tiempo medio de absorción, lo cual se puede calcular a través de lo visto por los preliminares. Y podemos observar que cuando un estudiante se encuentra en el primer semestre, tiene un tiempo medio de 8.11 periodos escolares para que sea absorbido. Lo que no nos informa, digamos, este valor es que no nos dice exactamente en qué estado es absorbido, solo nos dice que es absorbido, ya sea por el estado de baja o el de egreso. Entonces, tendríamos que complementar toda esta información con la siguiente parte del análisis. De igual forma, calculamos los intervalos de confianza, los cuales están dados con lo presentado en los preliminares. Y si nos podemos fijar de algo, es que conforme un estudiante avanza en su trayectoria académica, el tiempo medio se va reduciendo. Y de igual forma, algo que pudimos notar y que consideramos relevante es en los intervalos de confianza, que la amplitud se va reduciendo conforme el estudiante va avanzando en su trayectoria académica. Y esto es algo que se puede responder matemáticamente a través de los valores que encontramos aquí al momento de calcular los intervalos de confianza. Principalmente que el vector BJ para las J menores al estado I van a ser iguales a 0. Por lo tanto, al momento de calcular la varianza, vamos a estar sumando valores no negativos iguales a 0. Entonces, por ende, la varianza se va reduciendo. Y es algo muy interesante que pudimos visualizar. Tenemos las probabilidades de causar baja cuando el estudiante se encuentra en un cierto semestre. Perdón, de egresar, no de causar baja. Entonces, podemos observar que de igual forma se está manteniendo un comportamiento de que cuando un estudiante va avanzando en su trayectoria académica, las probabilidades de egresar
van aumentando hasta llegar al punto de que cuando un estudiante se encuentra en el último semestre tiene una alta probabilidad de egresar de la carrera. Caso contrario pasa para el estado de baja. Cuando tenemos un estudiante que se encuentra, que está avanzando en su trayectoria académica, podemos visualizar que las probabilidades de causar bajas se van disminuyendo. Y de igual forma tenemos sus intervalos de confianza calculados a través de lo que se planteó en los preliminares. Y por último tenemos los tiempos medios de permanencia, donde el tiempo medio de permanencia nos permite determinar cuánto tiempo el estudiante espera para cambiar y avanzar en su trayectoria académica. Entonces podemos visualizar que en el octavo semestre se espera un mayor de tiempo el estudiante de un periodo escolar para avanzar en su trayectoria, y esto es precisamente por, como mencioné al inicio cuando les presenté la matriz de transición, que en el octavo semestre un estudiante tiene mayor dificultad para esto de acumular los créditos suficientes para, en este caso, egresar, ¿no? Y por último, finalizamos con esta gráfica para poder visualizar el periodo escolar en el que es más probable que un estudiante cause baja, a través del teorema 1, el cual se planteó al inicio de los preliminares. Entonces sabemos que todos los estudiantes inician en el primer semestre y estamos enfocados en el estado absorbente, en este caso de baja. Y podemos visualizar que de todos los periodos de tiempo que observamos, en el primer periodo escolar, es decir, cuando está iniciando el estudiante, se tiene una mayor probabilidad de que el estudiante cause baja, y esta va disminuyendo conforme va avanzando. Tiene aproximadamente de 1.16, perdón, de 0.16 de probabilidad para que este cause baja. Y de igual forma podemos hacer este mismo análisis para el estado de egreso, el cual pues no puse la imagen, pero pues es similar su interpretación. Entonces, nada más para concluir esta charla, estuvimos estudiando los tiempos medios de permanencia en un estado, en un semestre de los estudiantes, el tiempo medio de absorción y las probabilidades de causar baja y de egresar. Y todo esto sirve pues para que se pueda de cierta forma tener información necesaria acerca del plan de estudios y poder tomar decisiones acerca de cómo ayudar a los estudiantes a evitar un rezago escolar, o en este caso que causen baja, ¿no? Entonces, el plus que tiene esta parte de que estamos investigando es que estamos incorporando intervalos de confianza y estas estimaciones que en la literatura casi no se está abordando. Y ya con esto finalizo. Gracias por su atención. Bueno, muy bien, pues muchas gracias, Rubén Alejandro. Si hubiera alguna pregunta de parte del público, tenemos tiempo para unas 2 preguntas, quizás 3. Bueno, yo tengo una pregunta, Rubén. ¿Sí me escucha? Sí, le escucho, dígame. No me quedó muy claro ahí en la presentación. Los intervalos de confianza tienen digamos, tienen el nivel de confianza exacto. O sea, no son aproximaciones, como ya ves que en algunos casos. Son asintóticos, esos intervalos de confianza. Ah, bueno, es decir, su confianza es aproximada. Su confianza. Ah, muy bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues no se ve por aquí ninguna pregunta. Muy bien, entonces, pues te agradecemos mucho tu participación, Rubén Alejandro. Creo que la presentación fue en general muy clara. Nos quedó muy claro lo que hicieron, y ya con las conclusiones que cerraste, pues es decir, creo que el asunto quedó
por lo menos en términos generales, muy claro para todos nosotros. Pues muchas gracias de nuevo. Posteriormente se te avisará o se te hará llegar la constancia por tu participación. Estate al pendiente, por favor. Ok, Muchas gracias, de Rubén nada, con Alejandro. permiso, hasta luego.